Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo. Quiero invitar a nuestra experta Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. La ingeniera nos acompañará el día de hoy con este importante tema, los elementos de protección personal para las tareas de alto riesgo. Ingeniera Erika, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Lina, buenas tardes para todos. Bueno, qué rico acompañarlos el día de hoy con este tema tan interesante. Pues yo sé que ustedes dirán, ay, elementos de protección personal, casco, careta, guantes. Yo creo que ya de eso hemos visto muchísimo y hemos analizado muchísimos temas. Entonces, yo lo que quiero hoy con esta conferencia es que cumplamos como con algo importante y es saber qué buscar y dónde buscarlo. Muchas veces nos piden elementos, hágame una matriz de PP y uno como que busca en Google matriz de PP, descarga, copia y pega y ya. La idea de este segundo tema de esta comunidad, ya saben que tenemos 20 temas y nuestro segundo tema para hoy
radica en cuáles son esos elementos de protección personal para nuestras tareas de alto riesgo. Pues nos enfocamos en eso, precisamente en ese objetivo. ¿Cuáles son los criterios? Establecer esos criterios prácticos para identificar EPPs conforme a las tareas de alto riesgo en construcción. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos enredamos con tanta información que hay en Internet, nos enredamos con tanta información que hay de nuestras ARLs y al final no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Y yo no sé si es un ejercicio porque no tenemos el tiempo en las obras o porque ya se nos volvió paisaje o costumbre el tema, y lo más fácil es copiar y pegar, llamar a un amigo y venga, pásame una matriz de EPPs, o simplemente coger una de internet, descargarla y alimentarla. Pero realmente el ejercicio de hacerlo, además de que pues es un ejercicio muy interesante y muy chévere, porque pues básicamente lo que nos permite es, como mientras uno va haciendo las cosas, va interiorizando un poco el tema, cuando uno le dice, ah, caramba, esta no me sirve sino para tantos BTU, esta me sirve para tantos lux, o esto para tanta cantidad de PM10, etcétera. Además de que haces ese ejercicio, te va a servir mucho también porque puedes de alguna u otra forma esa información transmitirla a quienes hacen compras en la empresa. Recuerden que, por ejemplo, hay constructoras que tienen su departamento de compras y está todo codificado. Conozco constructoras muy juiciosas que hicieron un ejercicio muy chévere, invitaron a licitar a un montón de proveedores y tienen sus códigos generados y ya tienen sus fichas y ya tienen todo hecho, lo que significa que no tienen que ponerse el de compras a esta con qué cumple, esta con qué no. Entonces, ¿qué hace el HCL? Le dice, yo necesito un respirador para humos metálicos y no metálicos de soldadura. Entonces, él coge, ya tiene su código, purundún, lo pide y listo. Pero ¿qué pasa de pronto con aquellas constructoras que no tienen un departamento de compras estructurado, sino que cada obra, digamos que tengo un cliente bastante importante, que cada obra maneja sus compras? Entonces, cada obra compra sus elementos de protección personal, sus materiales, y muestra su PIG, y pues todo es aprobado por la gerencia, pero cada obra es autónoma en ese proceso. Entonces, ¿a quién comprarle, a dónde comprarle y cómo comprarle? Entonces, lo que queremos con esta conferencia de hoy es darles los lineamientos, esos criterios prácticos para que usted diga, voy a comprarle el rosado, el respirador rosado y no el rojo, o voy a comprar el N95, o voy a comprar el guante de neopreno o de nitrilo, porque es como la razón de ser de la esencia de la última línea de defensa. Si ustedes miran la frase de hoy, los EPP son nuestra última línea de defensa, no podemos ahorrar en eso. Y no estoy hablando de ahorrar solo en dinero, sino en tiempo. Entonces, recuerden que nosotros tenemos una jerarquía de controles que está eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y los elementos de protección personal. Es nuestra última línea de defensa. Significa eso que es una de las líneas más críticas, porque es la barrera entre que el trabajador se muera o que tenga una enfermedad laboral o no, por el hecho de haber, digamos, como seguido toda la jerarquía. Esa última línea de defensa no puede ser menos agresiva o menos imponente que la eliminación o sustitución o los demás que vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Identificar los EPPs por tareas de alto riesgo, definir criterios de búsqueda para hacer nuestra propia matriz de EPP y hacer un análisis de caso y resolver dudas al respecto con este tema. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? No nos vamos a enfocar en la típica presentación del casco, los guantes, no. Simple y sencillamente vamos a hacer un ejercicio muy dinámico en el que ustedes revisan la diapositiva que tenemos y van a asociarlo a cada tarea de alto riesgo dependiendo de la que ustedes tengan en construcción o en sus proyectos. Pero no nos vamos a enfocar como en la ficha técnica del casco, que sea tipo 1, que sea tipo 2, sino lo que queremos es que ustedes puedan buscar y dónde buscar la información para que ustedes se alimenten, porque es que en 1 hora o 40 minutos que tenemos de conferencia no es tan sencillo divulgar como todas las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal para tareas de alto riesgo. Entonces, prefiero ser más práctica y dinámica y decirles, mire, qué buscar, dónde buscarlo, cómo buscarlo y cómo armarlo. Entonces, me parece que es un esquema bastante sencillo, pero muy práctico para ustedes que en obra a veces no tenemos mucho tiempo y pues que por la alta rotación de personal hace que todos estos procesos se nos vuelvan un complique porque doy un elemento hoy y mañana ya no vuelve el trabajador o tengo que cambiarlo. Entonces, imagínense volver a hacer el pedido, volver a hacer todo el proceso, el stock, etcétera. Entonces, bueno, Lina, arranquemos con el sondeo a ver cómo nos va hoy.
Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la vigencia de los EPPs, de los elementos de protección personal? A, no tiene fecha de vencimiento. B, anual. C, cada 5 años. Rápidamente respondemos. 10 segunditos para que contesten. Recuerden que ahí en sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta. Listo, muy bien. Cerramos la primera pregunta. Y les comparto los resultados. El 33% nos dice no tienen fecha de vencimiento, 50% anual y el 17% cada 5 años. Recuerden que al finalizar la ingeniera Erika nos va a brindar las respuestas de cada pregunta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Quién certifica un EPP? A, el trabajador. B, el fabricante. C, el HCE. De seguridad y salud en el trabajo. ¿Ustedes qué dicen? Contesten, por favor, rápidamente, 10 segunditos. Listo, muy bien, terminamos. Cerramos la segunda pregunta. Y los resultados, Inge, el 11% nos dijo el trabajador, el 46% el fabricante y el 43% nos dijo el HCE. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. Estoy aquí tomando nota. Esta nos dice, ¿la garantía de un EPP es lo mismo que su vigencia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Contesten, por favor. Oiga, están buenísimas las preguntas. Listo, muy bien, cerramos la tercera pregunta. Y les comparto los resultados. Inge, el 21% nos dijo que sí y el 79% nos dijo que no. Pues ya saben, al finalizar tienen que estar muy atentos a nuestra acción educativa. La ingeniera Erika nos va a hacer las mismas 3 preguntas y vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. Ingeniera, te dejo con los asistentes. Bueno, muchas gracias. Entonces, muy interesante la posición y la percepción y por eso voy a repetir esa pregunta cada vez que tenga conferencia con respecto a las fechas de vencimiento, porque tenemos que fortalecer mucho ese criterio. ¿Listo? Entonces, tenemos 3 preguntas que vamos a resolver en el transcurso de la conferencia y es si tienen fecha de vencimiento o no los EPPs, si es lo mismo la certificación que la vigencia y quién certifica los elementos de protección personal. Entonces, recordemos de nuestras conferencias anteriores cuáles son las tareas de alto riesgo. En su momento habíamos hablado que las tareas de alto riesgo son las que están asociadas a la muerte, a cuya consecuencia más grave siempre va a ser la muerte. Recuerden que una tarea de alto riesgo, cuando ustedes tienen su matriz de peligros, ustedes pueden controlar la probabilidad, pero no la consecuencia, porque en una tarea de alto riesgo, la consecuencia siempre va a ser la muerte. Por eso, por más que tú tengas la probabilidad controlada, siempre te va a dar rojo, siempre te va a dar no crítico ese riesgo, porque la consecuencia es la más fuerte o la más grave, que es la muerte. Esas cuáles serían, de acuerdo a lo que nos decía o nos determinó OSHA en su momento, que nosotros nos guiamos mucho de OSHAs, mucho de OSHAs. Entonces, 5. En su momento eran espacios confinados, trabajo en alturas, trabajo en caliente, trabajos con sustancias químicas y las energías peligrosas. Pero digamos que de unos años para acá, con todo el proceso que ha venido surgiendo a nivel de accidentalidad en Colombia, el tema de izaje de cargas y excavaciones se han metido ahí como por ese lado en tareas de alto riesgo, justamente por el alto índice de mortalidad que puede llegar a tener estas actividades. Entonces, nuestras tareas de alto riesgo a nivel Colombia tenemos estas 7 que son confinados, alturas calientes, químicos peligrosas, izaje de cargas y excavaciones. También hemos visto en alguna conferencia que las energías peligrosas en Colombia únicamente, digamos que está como reglamentado o se habla del tema de energía eléctrica. Las otras energías como la mecánica, cinética, dinámica y la térmica y estas, digamos, como
ese tipo de energías no están como muy claras en Colombia y digamos que cada empresa que tiene dentro de su manejo de energías peligrosas, pues diseña sus propios protocolos y estándares a nivel de guías internacionales. Y cuando hablamos de sustancias químicas, recuerden que son aquellas el trabajo con sustancias químicas que represente la muerte. No es el acopio de 4 tarros de pintura o de un galón de ACPM que se me vuelve, ya tengo tarea de alto riesgo manejo de sustancias químicas. No, es como por ejemplo las empresas en las industrias de alimentos, donde pueden llegar a tener tanques de almacenamiento de sustancias químicas para la potabilización de agua o para la desinfección de las botellas o de los productos, etcétera. O aquellas sustancias químicas, digamos, que puedan llegar a representar por su volumen o por su condición de riesgo en su triángulo de riesgo, pues una condición asociada a la muerte. Pero digamos, tener 3 tarritos de pintura o un galón de ACPM en una obra no es una tarea de alto riesgo como tal, para que lo tengamos claro. Espacios confinados de estas tareas de alto riesgo, retomemos también que las únicas que están, digamos, como reglamentadas en Colombia con normatividad son estas 2, que son espacios confinados y trabajo en alturas. Las demás están algunas en proceso, como la de sustancias químicas, y estas, digamos, que tienen como muchas manuales y guías, pero digamos que no hay como normatividad. O sea, está en proceso un reglamento técnico, más o menos como lo que salió en el 1072 asociado al sistema de gestión, pero un reglamento técnico en todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, pero pues aún no se ha formalizado. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que vamos a asociar a estas tareas de alto riesgo? Los típicos, protección de cabeza, protección de oídos, protección de ojos, protección de manos, protección del cuerpo y protección de los pies. Ustedes dirán, ok, pero son los mismos que utilizo en cualquier actividad, así no sea tarea de alto riesgo. Claro, eso es cierto, porque pues digamos que si yo voy a hacer, por ejemplo, espacios confinados, necesito casco, necesito botas, necesito respirador, necesito gafas en el caso de que vaya a hacer alguna actividad con proyección de partículas o algo. Entonces, realmente lo que vamos a hacer hoy, el análisis que vamos a hacer hoy es de estos elementos de protección personal o de estas partes del cuerpo que tenemos que proteger asociadas a nuestras tareas de alto riesgo, no asociadas a cualquier actividad. Entonces, este es como el ejercicio sencillo. Todo esto, si ustedes hiciéramos una presentación normal, entonces yo me sentaría y les diría, casco tipo B para trabajo eléctrico, casco tipo 1 para trabajo en alturas, guantes de no sé qué, botas dieléctricas, y empezaría a leerles cada una de ellas. Y pues la idea no es esa porque no nos da el tiempo. Y lo que quiero es que ustedes puedan desarrollar esa capacidad de hacer la consulta y de poder retroalimentar sus sistemas de gestión con este ejercicio de búsqueda y de saber qué buscar, dónde buscarlo, cómo buscarlo y en dónde ponerlo. Básicamente es como lo que queremos. Entonces, un ejercicio muy sencillo es que ustedes pueden analizar dentro de sus matrices de peligros. Bueno, entonces tenemos nuestra tarea de alto riesgo y de nuestra tarea de alto riesgo, qué elementos o qué partes del cuerpo va a afectar. Y de esas partes del cuerpo, qué elementos de protección personal voy a utilizar. Entonces, ya ahí tenemos dentro de nuestra primera ejercicio, de nuestra matriz de PP, por decirlo así. Entonces, identifico mi tarea de alto riesgo, identifico las partes del cuerpo que puede afectar esa tarea e identifico cuál es el elemento de protección personal que voy a tener que utilizar. No es lo mismo utilizar, obviamente, un respirador para sustancias químicas que un respirador para material particulado, que un respirador por temas de COVID-19 o un respirador para humos y metálicos y no metálicos. No es lo mismo utilizar una bota dieléctrica como una bota de seguridad con puntera normal. No es lo mismo la protección de guantes de carnaza, guantes de baqueta, guantes de neopreno, guantes de nitrilo, porque cada uno está enfocado a una tarea diferente. Entonces, el ejercicio del análisis de caso, vamos a presentar el accidente, un accidente muy sencillo que pasó, y con base en eso podemos determinar cuál es la prioridad a la hora de asignar el elemento de protección personal por mi tarea de alto riesgo. ¿Qué referencias técnicas o qué es lo que vamos a buscar ahorita? Porque vamos a hacer un ejercicio de navegación muy sencillo. En Colombia, las normas técnicas, como les mencionaba, que hablan del tema de EPPs, está asociado a la resolución 1409 y la resolución 2400. Pero digamos que no dan unas especificaciones técnicas como tal, que cumpla con tal cosa, que diga tal cosa, que tal color o algo, no lo dice. La resolución 491 del 2019, que es la de espacios confinados, habla igualmente de que hay que utilizar unos elementos de protección personal para trabajos en espacios confinados,
pero finalmente lo que dice es que el empleador deberá definir cuáles son los elementos de protección personal adecuados de acuerdo a la condición de riesgo a la que se expone el trabajador. Entonces, digamos que la normatividad nos dice, usted debe utilizar unos EPPs para estas tareas de alto riesgo y además debe definir cuáles son conforme a la condición de riesgo a la que está expuesto dentro de esa tarea de alto riesgo. Entonces, por eso me pareció súper importante poderles decir dónde buscar y qué buscar. Entonces, dentro de nuestra referencia técnica o cuando googleemos, por ejemplo, cuando busquemos en internet, pues nos podemos guiar de estas referencias técnicas que tenemos acá. ICONTEC, que es nuestro instituto como tal de normas técnicas acá en Colombia, ANSI, que es el ICONTEC en Estados Unidos, que es el Instituto de Normas Técnicas en Estados Unidos, y OSHA, que es como nuestro Ministerio del Trabajo allá en Estados Unidos. Pues estas son como las referencias técnicas que todos tenemos para poder encontrar información acerca de nuestros EPPs. Hay algo importante que pues ustedes entenderán que por temas de derechos de autor y todo este tema, ustedes también pueden buscar en las fichas técnicas de los productos que adquieran. Entonces, por ejemplo, existe en Colombia y en el mundo una marca muy representativa a nivel de respiradores. Esta marca Pepito Pérez, ¿sí? Ustedes entran a esa marca y buscan y ahí pueden encontrar las fichas técnicas de los productos que esa empresa vende. Y eso puede ser una referencia para ustedes porque ahí que dicen la referencia. Producto tal, respirador tal. Vamos a ver un ejemplo muy pequeño como un ejercicio académico tomado de una de las marcas que no vamos a mencionar, pero sí vamos a mencionar el ejercicio y ustedes cuando hagan el ejercicio pues ya internamente se darán cuenta qué páginas pueden consultar o buscar. Entonces, ¿qué sí pueden tomar? No estamos diciendo que compren una marca específica, estamos diciendo que en las fichas técnicas de esas marcas que hay en todo el comercio de elementos de protección personal está la información con la que usted puede ajustar su matriz de peligros, su matriz de EPPs. Entonces, por ejemplo, dice, el respirador sirve para filtrar PM10 y cuando usted hace el monitoreo sabe que tiene las micras son menores a PM10. Entonces significa que ese respirador no le sirve, que tiene que ser uno para menos de PM10 o más de PM10, dependiendo de lo que usted vaya a medir. Entonces, en ese orden de ideas, las fichas técnicas le dan las características para que usted pueda alimentar su matriz de peligros, de EPPs, perdón, y eso le sirve mucho para que el proveedor lo asesore y le apoye. ¿Qué es importante? Un buen proveedor. A veces encontramos respiradores o equipos que venden hasta 3 por 5,000 y le enciman a uno un bombón. No estoy cuestionando esos temas, pero a veces esos proveedores no te dan el soporte técnico ni te dan el soporte legal asociado a todo el proceso que uno tiene que hacer, que es como la construcción de la matriz de los elementos de protección personal. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y es entrar a estas páginas. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice OSHA? Bueno, algo importante que quería mencionarles. OSHA, en lo que vamos a hacer, en el ejercicio que vamos a hacer, nos permite entrar y ver la normatividad. Como les digo, es como una entidad gubernamental, pues entonces la biblioteca está abierta al público como lo estaría aquí en el Ministerio del Trabajo en Colombia, ¿verdad? Estas dos no, porque son entidades privadas, pues digamos que de una u otra forma venden estas normas técnicas o estas guías técnicas y pues algunas uno las encuentra en internet, digamos las más antiguas, por ejemplo uno encuentra en internet la GTC 45 versión del 2000 no sé cuánto y uno la encuentra ya en internet, pero digamos que lo ideal es poder comprar las normas o las guías que necesitemos, pues porque eso es un tema de derechos de autor y es muy importante que pues hagamos el ejercicio. Entonces, estas dos vamos a poder ver apartes, pero no vamos a poder ver la guía como tal del documento porque pues habría que comprarlo y pues no todos ustedes tienen esa facilidad o ese presupuesto asignado para estar comprando cada guía técnica. Esta sí, sin ningún problema, la podemos mirar y podemos observar. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, OSHA lo que nos dice en estándares generales de EPPs. Entonces, por ejemplo, miren, yo me voy aquí a OSHA, ¿sí? Y aquí me dice elementos de protección personal y me dice cuáles necesita. Entonces, por ejemplo, yo le digo, no, protección ocular y facial. Entonces me voy a la 1910 y aquí me dice cuál es la norma, cuál es el estándar, cuál es el tipo de protección que me genera y me da como un resumen de cada uno de ellos y me dice, por ejemplo,
¿para qué me sirve esta norma? Entonces, no, qué tamaño del electrodo, que la soldadura, o sea, me da como las especificaciones técnicas que yo necesito para yo poder saber qué elemento necesito. Es importante que ustedes tengan en cuenta una cosa, que si ustedes tienen su matriz de elementos de protección personal y ustedes dicen respirador tal, pero ustedes no tienen el conocimiento de cuál es el riesgo que ustedes están generando, es muy complicado compararlo contra una norma. Por ejemplo, si yo hago medición de material particulado y yo detecto que en mi medición tengo PM10, que son partículas menores a 10 micras, pues obviamente yo tengo que utilizar respiradores que me permitan proteger contra ese riesgo que estoy asociando en este momento. Pero si yo no hago una medición, no tengo un parámetro, un estándar para decir, no, es que yo estoy con PM10 o no estoy con PM10, entonces, ¿qué puede pasar? Sencillamente que no vamos a escoger el elemento de protección personal adecuado y lo que hacemos es generarle una lesión al trabajador. El ejemplo más típico son los respiradores, estos normalitos, que son como en un material como fibroso, bueno, el normalito, el oscurito que venden, que vale como 300 pesos, creo yo, no sé. Ese elemento de protección personal, por ejemplo, si no tiene una ficha técnica, yo no sé contra qué medirlo. O si yo tengo un respirador, pues con todas las características y con todo este tema, pues obviamente, y no tengo medición, pues no voy a saber contra qué comparar. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? Usted hace su medición o su balance de lo que tienen en nivel de riesgo y lo compara con la ficha técnica del producto y así puede saber qué le funciona y qué no. Entonces, miren lo importante de todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí dice, miremos que aquí dice, por ejemplo, requerimientos generales, protección para los ojos, entonces me voy acá y automáticamente, entonces me abre cuál es el registro, el estándar que me da, qué normativa, ¿sí? Y cuáles son los documentos a los que yo me puedo guiar. Entonces, fíjense que OSHA nos da esta oportunidad bastante interesante para este tipo de consultas y nos funciona muy bien, ¿no? Vamos a mirar entonces, por ejemplo, ahora construcción, digamos que ya vimos todo lo que tiene que ver con los EPPs, ahora nos vamos a OSHA, pero construcción como tal, que tiene como su estándar de construcción aparte, que es lo que nos compete a nosotros. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí hay la 1926 nos habla de todos los elementos de protección personal o de los equipos de protección personal para el sector de la construcción. Entonces, aquí en la 1926, en la subparte 28, me dice aquí el uso de los elementos de protección personal. Entonces, me voy acá, ¿sí? Y ahí me muestra todos los documentos de referencia que yo puedo tomar sobre elementos de protección personal, si esto me sirve, si no me sirve, etcétera. Puedo usar esto, no puedo usar lo otro. Entonces, es muy interesante porque nos permite como poder descargar la información y tener acceso a ella. En los estándares de ANSI, por ejemplo, vamos a mirar una tarea de alto riesgo asociada al ejercicio que estamos haciendo y es alturas. Entonces, por ejemplo, ANSI tiene el paquete de protección contra caídas, que es la Z359. Entonces, nos vamos a la Z359 de ANSI y fíjense que aquí nos dice, este es el paquete, tiene estas normas, requisitos mínimos de un programa de protección contra caídas, pruebas de calificación de productos, especificaciones para equipos, requisitos, absorbedores de energía, EPPs, bla, 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 documentos de referencia que nos da, etcétera. Pero si yo voy a querer descargar alguno, pues obviamente yo tengo que pagar por él. Entonces, tenemos dos opciones, o nos inscribimos como cualquier proveedor o hacemos la compra individual de lo que nos interese porque nos vende el paquete completo. No es una publicidad, no es una promoción, no tiene nada que ver con esto, es un ejercicio académico el que estamos haciendo porque tenemos que consultar de dónde podemos tomar la información que nos permita armar nuestro propio ejercicio, porque es que a veces buscamos en Google y en Google hay un montón de cosas. Miremos un ejercicio muy sencillo. EPPs, construcción, por ejemplo. Y yo encuentro un montón de cosas que yo encuentro acá y a la larga yo lo que hago es copiar y pegar y descargar y luego no sé si eso me sirve o no me sirve. Entonces es mejor siempre hacerlo con las normas o los estándares técnicos que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Otro ejercicio, por ejemplo, es el ICONTEC, nuestra entidad acá colombiana de normas técnicas, y nos habla, por ejemplo, de EPP. Entonces, si yo
cliqueo, entonces me bota la página y me dice, ok, yo tengo estas guías técnicas, ¿cuál te interesa? Y pues compremos. En este momento, por ejemplo, yo digo, ¿tengo la capacidad o la posibilidad de comprarlo? Ok, no lo tengo. Recuerden que cuando uno se pasa información o présteme esta norma o présteme este tema, en un caso de una auditoría, los que tienen sistema de gestión, pues obviamente no les van a valer porque no tienen, digamos, como la original de la compra o del proceso. Pero, por ejemplo, googleando en internet, por ejemplo, encontramos esta, la NTC 3610, que habla sobre cascos y caretas y soldadura y todo este tema. No es un ejercicio, digamos, como práctico, porque básicamente uno lo que hace es coger, descargar la norma, pero pues obviamente viene protegida o viene solamente unos apartes o algo, entonces pues es importante que ustedes lo hagan. Yo la verdad también puedo aconsejar, así como la ley nos permite que podamos compartir copas o que nuestros sistemas de gestión puedan ser compartidos o bueno, todos estos temas, pues digamos que ustedes pudiesen entre empresas organizar este tipo de sistemas de gestión estándar y que estos estándares puedan ser, digamos, como aplicable por sectores eléctrico, alturas, confinados, etcétera, y puedan de alguna forma rotarse o asesorarse entre ustedes para que puedan crear un buen ejercicio académico del tema de elementos de protección personal. Dentro del ejercicio académico que yo les mencionaba, que no se me vaya a pasar el tiempo, si no Lina me cuelga, dentro de las fichas técnicas que les mencionaba, entonces uno entra a la página de internet del producto que quiera comprar y uno dice, quiero tal filtro para tal cosa, entonces ahí te da la ficha técnica, te dice para qué es, te dice para qué serie, para qué producto, para qué te puede sugerir o te puede servir. Sí, ¿por qué? Porque también habíamos visto que yo les decía en su momento, oiga, pero es que hay que hacer mediciones porque pues sin mediciones no tengo contra qué parámetro comparar. Muchas veces, acuérdense que la norma nos exige hacer mediciones de higiene y hacer mediciones ambientales que nos permitan determinar las condiciones de riesgo para este tipo de condiciones de trabajo. Pero también hay unos estándares que nos dan de acuerdo a sectores de construcción. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas con construcción, minería, alimentos, petroquímica, no sé qué, digamos que ya hay unas mediciones estándar y ya hay unos parámetros ya establecidos con los que te puedes guiar. No es una justificación para no hacerlo porque la norma te exige que tú hagas tus mediciones para determinar cuáles son tus condiciones de riesgo reales y actuales. Pero en el caso de que no lo hayan hecho, no lo puedan hacer o lo tengan proyectado o lo vayan a hacer en un proceso determinado bajo la asesoría y el apoyo siempre de su ARL, pues pueden mirar con esos estándares y decir, ok, por ejemplo, las personas que trabajan con cemento, ya hay mediciones de cemento, de la cantidad de partículas, del sílice, de la exposición, etcétera. Voy a utilizar tal respirador porque las características de esa ficha técnica me dicen que me cumplen con estos parámetros que están acá en un estándar. Entonces, eso es un ejercicio que podrían ustedes hacer. Miremos, por ejemplo, un punto importante que les mencionaba la normatividad, que es la resolución 491 del 2020 de espacios confinados. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice en el artículo 26? Equipos de protección personal y de respiración. Entonces dice que el empleador debe cerciorarse que esté disponible y en buen estado todos los EPP para utilizar dentro del espacio confinado. Dice que tendrá la empresa que tener un programa específico de selección, entrenamiento, inspección y mantenimiento de estos equipos y elementos para cada labor dentro del espacio confinado. Fíjense, cada labor es si yo voy a entrar a soldar, si yo voy a entrar a fundir, si yo voy a entrar a desencofrar, si yo voy a entrar a, no sé, a pintar. Por cada labor, yo tengo que tener asignado el elemento de protección personal para esa tarea de alto riesgo que se llama espacio confinado. Y además dice garantizar que se hagan inspecciones a estos equipos antes de ejecutar y que ingrese el ingreso a cualquier espacio confinado. Obviamente está alineado dentro del sistema de gestión. Entonces nos dice, debe tener un programa, debe hacer la inspección y deben tener los suficientes y los que apliquen para el espacio confinado, para las tareas, pero no nos dice cuáles son. Ahora dice, el empleador deberá verificar como medida de control suministro de respiradores con cartucho o filtro purificadores de aire, acorde con los contaminantes presentes y su riesgo, los cuales solo deben proporcionarse el contenido de oxígeno presente en la atmósfera, es el de una atmósfera normal y evaluar las medidas de inspección y reemplazo de estos. ¿Eso qué significa? Que me está diciendo acá que yo debo contar con los respiradores y con los cartuchos o filtros que le permitan al trabajador respirar de acuerdo a los contaminantes presentes y su riesgo. O sea, me está diciendo, mida qué sustancia puede haber o qué atmósfera peligrosa puede haber ahí,
mida la concentración que hay y de acuerdo a unas características médicas que tiene el trabajador, me están escribiendo acá, perdón, las características médicas que den los exámenes, los conceptos médicos y todo un proceso, uno debe definir cuál es el respirador que necesita esa persona. No es que simplemente, espacio confinado, entonces azul. Voy a soldar, entonces rosado. No, porque es que si voy a soldar, pero voy a hacer pintura y voy a hacer espacio confinado y yo mido la atmósfera peligrosa y además de metano, de otras sustancias químicas, puedo encontrar metano, por ejemplo, porque son unos temas de aguas negras. Entonces, el equipo que yo use, el elemento de protección personal, debe cumplir con todos esos niveles de riesgo y las condiciones de las concentraciones actuales. Entonces, no es tan sencillo como decir, venga, présteme este respirador y este me sirve porque ese le sirvió al otro y a mí también me va a servir, ¿verdad? Que es importante también tener en cuenta la condición en la que estén esos elementos de protección personal. Entonces, dentro del ejercicio que vamos a hacer en la matriz de elementos de protección personal, ahorita que les voy a mostrar una guía muy sencilla, vamos a tener en cuenta algo importante de las 3 preguntas que hicimos en el sondeo. Primero, los elementos de protección personal, no hay una norma en Colombia que diga que tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Si yo entro aquí a internet, por ejemplo, que encontramos esto, hay una norma que dice por acá, no sé, vencimiento, EPPs Colombia. Colombia. Entonces uno empieza aquí y hay revistas, hay listados, hay cosas que nos dicen, hay empresas de ventas de elementos que nos dicen cuál es la vida útil o cómo funcionaría, etcétera. Pero no existe una norma en Colombia que nos diga a nosotros que los elementos de protección personal tienen fecha de vencimiento. ¿Qué sí nos dicen los fabricantes en sus fichas técnicas? Que por eso es tan importante revisar esas fichas técnicas. El fabricante nos da a nosotros unos lineamientos para determinar. Entonces, por ejemplo, nos dice el casco. Entonces, cuando el casco pierda su brillo, cuando el casco presente escamación, cuando el casco haya sufrido impactos, cuando el casco presente alteraciones mecánicas, como que los cegueteen o algo para marcarlos, el casco se debe cambiar. Pero fíjense que volvemos al mismo punto de los elementos de protección de los equipos de trabajo en alturas. No existe una fecha de vencimiento definida a nivel, digamos, como legal, en ninguna norma te dice, no, es que el casco tiene una fecha de vencimiento de tanto. Lo que hace el fabricante es darte una fecha como de garantía con respecto a eso, el que te vende. ¿Por qué? Si uno va a estos almacenes de cadena X y uno va y compra un elemento de protección personal, uno mira en la ficha técnica de la venta por internet y dice 12 meses de garantía o 3 meses de garantía o 1 mes de garantía. ¿Pero de qué? De la venta del producto. No es que a los 3 meses el producto venza, no es que a los 6 meses el producto venza. Si a mí me venden un casco y el casco se abrió solo, sin ningún impacto, sino que se rajó solo, pues eso es un defecto de fabricación. Yo tengo que llevárselo al proveedor al que se lo compré y pues él tendrá que hacer los estudios técnicos necesarios para determinar que fue que el casco se abrió solo y no fue porque lo golpearon o porque yo lo rompí. Pero eso no significa que el elemento tenga un vencimiento como tal. Por ejemplo, en el caso de los respiradores, si yo tengo un respirador para sustancias químicas y yo me lo puse en la mañana y en la tarde yo ya estoy sintiendo el olor a la pintura, pues obvio el elemento yo lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque hay 2 opciones. O no es el elemento, el respirador adecuado para ese tipo de sustancia química, o ya está saturado el filtro, o la concentración que hay es superior a la capacidad digamos, de control que tiene el elemento, o la condición atmosférica que hay, no hay circulación de aire y la concentración se satura y eso hace que el elemento no funcione. Entonces puede que en un solo día yo tenga que cambiar el respirador y no porque venció, sino porque su uso ya cumplió, digamos, como el ejercicio del control de riesgo que tenía que cumplir. Como puede que te dure 3 meses el filtro porque tienes buena circulación de aire, porque estás al aire libre, porque la concentración del producto no es tan alta, porque está disuelto, porque hiciste una sustitución, etcétera, etcétera. Entonces, es importante definir en la matriz de elementos de protección personal cuándo es el momento de hacer el cambio del producto.
Hay empresas que utilizan estrategias muy sencillas, que es que tráigame el respirador viejo y le doy uno nuevo, o tráigame el guante anterior y le doy uno nuevo. Digamos que esas estrategias son, digamos, como muy personales del sistema, de la administración del sistema de gestión, pero sí debemos definir cuál es el criterio para que cada trabajador, cuando haga la inspección o vaya a hacerse la postura de su elemento de protección personal, determine esos criterios que le van a permitir decirle al empleador, oye, cámbiame el EPP porque mira que ya no me está funcionando por X o Y circunstancia. Entonces, en nuestra pregunta 1, ese 33, ese 50% que decía que anual, por favor replanteemos el esquema. No, un elemento de protección personal no tiene fecha de vencimiento ni anual, ni 5 años, ni 3 años, ni nada. Depende del uso, el abuso, el desgaste, pero también depende de la exposición, el tipo de sustancia, la condición del clima, lo que hablábamos, por ejemplo, de un casco. Si yo tengo un casco que ya perdió el brillo normal, natural que ese casco tiene, significa que ya ese casco ha sido afectado por los rayos ultravioleta y eso hace que se cristalice la fibra y en el momento en que me caiga algo, un elemento, el casco no me va a dar la misma protección porque la fibra ya va a estar cristalizada porque los rayos ultravioleta ya afectaron esa capa de brillo que tenía el casco. Esos criterios son los que tienen que definir ustedes dentro de su matriz de PP y lo sacan ¿de dónde? De la información técnica que estamos viendo más las fichas técnicas del mismo producto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que es una matriz de EPP, como ustedes la pueden hacer, la pueden sacar de construcción o algo sencillo, pero básicamente uno que hace, digamos que este es un ejercicio que hay, esto está en la bibliografía, entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es el casco que necesitan? ¿Cuáles son las gafas que necesitan? Sencillo, ¿qué imagen para que lo visualicen? ¿Cómo se llama? ¿De cuál es el material del que está hecho? ¿La norma aplicable? Y aquí, por ejemplo, en observaciones, pueden colocar que se debe cambiar en tal fecha, que se debe cambiar en tal otra, etcétera, etcétera. Mire que no es nada del otro mundo. ¿De dónde sale esto? Pues de un proceso de investigación, obviamente, de todo este tipo de normas técnicas que ustedes deben consultar, que por eso es que les estamos dando las herramientas para que consulten, para que puedan sacar esta información. Nosotros, por ejemplo, en Posipedia tenemos mucha información asociada a todo este tema. Aquí está, digamos, como el enlace que está al final de Posipedia y digamos que ahí podemos tomar mucha información que nos permita también alimentar nuestro ejercicio de nuestra matriz. Entonces, el ejercicio es muy sencillo, es simplemente identificar. Entonces, recuerden, identifico mi tarea, identifico parte del cuerpo afectada, cuál sería el riesgo que me causaría esa actividad en esa parte del cuerpo y defino cuál es el elemento de protección personal que me sirve de acuerdo a las características técnicas que yo pueda encontrar. Entonces, digamos que es un ejercicio muy sencillo. Aquí, por ejemplo, como les estaba mostrando, Posipedia nos da, digamos, como la información que nos pueda servir. Incluso han habido conferencias como esta que tienen mucha información de la cual nos podemos guiar también para poder hacer este ejercicio tan interesante. Entonces, aquí vamos a hacer un estudio de caso muy sencillo de algo que pasó y pues obviamente no podemos mostrar las fotografías y todo porque realmente la fotografía pues muestra al trabajador y se ven los logos de la empresa y todo este tema, pero voy a hacerles el recuento del ejercicio para que ustedes puedan analizar en estos más o menos 2 minuticos que nos quedan antes de que Lina entre con el sondeo. Entonces, el trabajador estaba soldando. Tenía sus elementos de protección personal, todos. Entonces, vamos a nuestra imagen de la que tenemos aquí. Entonces, soldador, entonces, ¿qué tenía? Botas dieléctricas, porque además de soldadura utiliza elementos eléctricos, su careta para soldar, sus elementos de protección respiratoria, su peto de carnaza, sus guantes de carnaza, etcétera. Pero, sin embargo, en la empresa, por X o Y circunstancia, le habían dado las polainas, pero no se puso sus polainas. ¿Qué pasó? Las cosas en construcción, los riesgos, aunque uno no crea que puedan ser tan fatalistas, sí pasan. El trabajador está soldando. Resulta que el trabajador le quedaba larga la bota de su pantalón, de su overol, y él se lo dobla hacia arriba, se lo remanga, como diría uno, no sé si es una palabra bien dicha, pero se remanga, se dobla, se voltea la bota de su pantalón para que no la arrastre. Y se pone sus botas normales, con sus ojales normales, con sus, ¿cómo se llama? Sus, bueno, por donde entran los cordones, sus ojales normales metálicos.
Él está soldando y le cae restos de soldadura del proceso y cae dentro del pantalón. Como él tiene el pantalón, digamos, como en este ejercicio que yo estoy haciendo acá, él lo tiene remangadito, pues entonces la chispa o el elemento caliente cae acá y él no lo siente. Quema la tela, se rueda y entra al ojal por donde entra el cordón y le quema esta parte del pie donde está como el empeine, por creo que es el empeine, esta parte de acá, la parte donde está la parte frontal del pie, lo quema y es un ejercicio de tanta lesión que tuvo el trabajador, que el trabajador perdió la movilidad, vendas para hacer recuperación, fisioterapia, etcétera, casi 4 meses en ese proceso. Y digamos que el llamarle la piel para que se generara la movilidad y el tendón, todas estas cosas que hay ahí, fíjense que fue un proceso casi de 4 meses inicialmente en recuperación, luego unos meses más en fisioterapia y todo el proceso debido a que no se usó el elemento de protección personal o que no se tuvo la condición de la inspección de que el pantalón no debía remangarse, sino que debía protegerse dentro de la bota con las polainas y todo ese tema. Entonces, en el ejercicio que ustedes deben hacer dentro de todo el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Identifican su tarea de alto riesgo. Al identificar su tarea de alto riesgo, entonces usted identifica qué parte del cuerpo puede afectarse. Con base en eso empieza a buscar qué normatividad o qué guía técnica o qué ficha le puede servir a usted para que empiece a buscar la información que necesita para alimentar con el ejercicio, pues que estamos hablando en este proceso en el que estamos. ¿Dónde lo puede consultar? A nivel Colombia, pues digamos que hay algunos parámetros que nos dan nuestras ARLs, adicionales a cartillas, a guías técnicas en Posipedia, pero si quieren ir más allá, a una parte más técnica, pueden hacerlo a nivel de estándares internacionales como ANSI, como OSHA o el mismo ICONTEC en Colombia. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que dentro del proceso del cumplimiento de la certificación, ¿qué pasa o quién me certifica a mí un elemento de protección personal? Entonces hablábamos de un 46% que decía, un 43% que decía en el HCE. Recuerden que en el ejercicio de los elementos de protección personal, que son los que estamos viendo acá y los que podamos encontrar en internet, el fabricante es el que me certifica que ese elemento sirve para lo que dice el estándar bajo el cual fue fabricado. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo tengo esta careta de Esmerilar y resulta que el fabricante me dice que solo puede recibir, no sé, partículas de ladrillo, no partículas metálicas. Y yo lo uso para corte metálico. Entonces, ¿qué pasa? Que la certificación que me da el fabricante es para un uso y un estándar que está cumpliendo. Si yo cambio ese uso o ese estándar, esa certificación se invalidaría. Por eso es tan importante tener claridad sobre qué riesgo tengo y cuál es la ficha o cuál es el estándar con el cual yo voy a trabajar para el control de ese riesgo. Entonces, ¿quién certifica un elemento de protección personal? El fabricante. En el caso, por ejemplo, de alturas que veíamos, una cosa es la certificación y otra cosa es la autorización. Por ejemplo, el fabricante me dice a mí que este casco tiene garantía de 3 meses, ¿sí? No me está hablando de vencimiento, me está hablando de garantía. Es decir, yo durante 3 meses le respondo por fallas en la fabricación del producto. De ahí para allá, no, pero eso no significa que usted no lo pueda seguir usando. ¿Por qué? Porque ya usted lo usa porque él cumple con un estándar nacional o internacional. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en el caso de construcción, utilizo un casco tipo 1 en lugar de un tipo 2? Todos sabemos que el casco tipo 1 es más para uso industrial porque pues digamos que los impactos verticales son su fuerte. Pero en el caso de alturas debemos usar tipo 2 porque los impactos son verticales, horizontales y porque tiene un diseño diferente para el tema de la absorción de la energía y bueno, todos estos rollos. Entonces, ¿qué significa? Que si yo uso, por ejemplo, un casco de industria, de una fábrica de alimentos, para hacer construcción, trabajo en alturas, y yo tengo un evento, esa certificación que le habían dado al casco era para cierto parámetro, para cierta tarea, no para lo que usted lo utilizó.
Entonces ahí, si yo tengo un accidente de trabajo, básicamente puedo asociarlo a que fue una falla del elemento de protección personal. Si lo puedo demostrar, sí. Y si el proveedor me puede a mí, dentro de la ficha técnica, decir que fue una falla del diseño del producto, perfecto. Pero si fue una falla en el uso del elemento de protección personal, lo que yo les hablaba en la conferencia pasada, ¿qué pasa si yo uso una línea de vida vertical como horizontal? Yo estoy cambiando el parámetro, ¿sí? Y aunque aparentemente estoy cumpliendo porque es una línea de vida, el uso no es el adecuado. Estoy subestandarizando el uso del proceso, del producto. Por ejemplo, si yo voy a utilizar botas dieléctricas, recuerden el accidente que les mostraba en la conferencia de tareas de alto riesgo, nuestro trabajador tenía todos sus EPPs dieléctricos, pero la herramienta, por ejemplo, no. Entonces, ¿qué pasa si yo en los elementos de protección personal digo, no, es que como va a trabajar en frío, yo para qué le voy a dar EPPs dieléctricos? Que ese fue el argumento que daba la empresa en la investigación del evento. No, es que como era el trabajo en frío, él no tenía por qué utilizar ni elementos de protección ni herramientas dieléctricas. No es cierto, porque la tarea como tal, independientemente que sea en frío o en caliente, al vivo o con tensión o sin tensión, debe cumplir un protocolo y unos parámetros. Y no puedo invalidarlos porque estaría yendo en contra del estándar. ¿Y cuál es el estándar? Pues el estándar que yo defino dentro de mi procedimiento, dentro de mi sistema de gestión, alimentado con la normatividad y con los estándares o con los elementos técnicos que yo tengo en este momento. Entonces, ¿quién me certifica un elemento de protección personal? El fabricante. ¿Tienen fecha de vencimiento? No. Tienen fecha de garantía, pero la garantía no significa que el producto venza, ¿ok? Está asociado a la inspección que tú le hagas al equipo, al mantenimiento, a la limpieza, al almacenamiento que tú le hagas al elemento. ¿Y es lo mismo vigencia que certificación? No, porque la vigencia como tal es como yo decirle yo compré este casco y este casco, el almacén de la ferretería me dice, yo le doy garantía de 3 meses. Pero eso no significa que la vigencia sea de 3 meses. La vigencia del producto, de hecho, por ejemplo, hay marcas como los fabricantes de equipos para alturas, cuya ficha técnica determina que esos equipos pueden ser utilizados de por vida por fabricación, ¿sí? O sea, no tiene un arnés y lo puedo usar de por vida por fabricación. ¿Cuándo lo cambio? Si cambia la norma o el estándar que me dice que ya no debe soportar 400 libras, sino 140 kilos, perdón, sino ahora 100 kilos. Tengo que cambiar el arnés. O si el estándar cambia y dice que ya no son 5.000 libras, sino que sean 3.000 libras o 10.000 libras. En ese momento cambiaría, pero si el equipo está en buenas condiciones, no ha sufrido afectación, no tiene por qué haber vencido porque no existe una normatividad asociada a eso. Estamos como claros con el tema, ¿no es cierto? Entonces, para terminar, no olviden que ustedes pueden hacer la consulta de las fichas técnicas en los proveedores o en las guías técnicas que nos da a nivel Colombia y a nivel internacional. Y también ustedes pueden construir su propio sistema o su propia matriz o su propio esquema con base en la consulta de esta información. Y si alguna interventoría o alguna entidad le dice, no, es que su matriz de PP no me sirve porque le falta esto, le quita esto, le pongo esto, recuerden que solo el Ministerio de Trabajo y nuestra ARL es el que puede decirnos a nosotros qué está bien y qué no está bien dentro del sistema de gestión y dentro del esquema de la matriz o de los EPPs en este caso. No, es que yo quiero que el formato tenga la columna donde la columna venga la foto. Bueno, usted se la puede poner, pero como no hay un estándar, un lineamiento que diga cómo se hace, pues usted lo debe definir como compañía y eso hace parte del sistema de gestión, por lo tanto debe ser, digamos, como objeto de aprobación en el caso de las entidades que no sean como el auditor, como la empresa auditora o como la empresa de seguimiento, la entidad de seguimiento, en este caso el ministerio. Entonces, usted puede definir el estándar y con ese estándar puede hacer la implementación de sus procedimientos y hacer el control de sus respectivos riesgos y guiándose pues como en este proceso en el que vimos ahorita. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta?
que para hacer nuestra matriz de elementos de protección personal, en el caso de las tareas de alto riesgo, como veíamos en el ejemplo, entonces, lo que podemos hacer es identificar acá cuál es la tarea de alto riesgo a la que estaría asociada, ¿cierto? O tal como está aquí, lo hacen por elemento y aquí lo asocian a qué tarea de alto riesgo. No importa el orden, pero digamos que la estructura que está aquí es muy sencilla. ¿Qué elemento es? Cómo su descripción técnica como tal, con qué norma debe cumplir y las observaciones que usted le puede hacer. Si lo quiere asociar, entonces, por ejemplo, aquí dice, para trabajo en alturas, para trabajo en espacios confinados, para trabajo en no sé dónde, a cada uno lo puede hacer. Para mí es mucho más sencillo que usted identifique las tareas y a esas tareas le asocie los elementos de protección personal, porque pues, por ejemplo, si usted no hace, no sé, si usted no hace soldadura en su empresa, pues ¿para qué le va a poner la careta de soldadura? O se la pone y coloca no aplica, como usted lo considere. Por eso le digo, es usted como compañía en su sistema de gestión quien define el estándar de cómo lo va a hacer como tal. La norma que te dice, tienes que tener una matriz de elementos de protección personal, tienes que identificar tus tareas de alto riesgo y tienes que controlar tus riesgos. Entonces, ¿cómo lo haces? Eso lo defines tú. Igual como te lo dice la norma, por ejemplo, en el caso de espacios confinados, que te dice que tú debes definir cuáles son los elementos, la cantidad, pero que tienes que tener un programa. Entonces, acuérdense que en ausencia de una norma para las otras tareas de alto riesgo, uno se pega de la que existe. Entonces, por ejemplo, no existe normatividad para trabajo en caliente y soldadura, pero mire que trabajo en alturas y espacios confinados me dicen que yo debo tener un programa de protección contra caídas, un programa para trabajo en espacios confinados, con una inspección de equipos, con EPPs, bla, bla, bla. Pues hago el mismo ejercicio de esta normatividad con las otras tareas de alto riesgo que yo tenga y lo asocio a mi jerarquía de control, que en este caso que estamos viendo es la última línea de defensa, que son los elementos de protección personal. Pero sí es importante que se guíen con los recursos que tengan, como los acabamos de ver, para que puedan alimentar una muy buena estructura y no se les caiga en el ejercicio de o un accidente o una enfermedad laboral, una demanda o un proceso legal contractual. Entonces, pues, Lina, vamos a ver cómo nos fue con el sondeo. Vamos a ver acá. Muchas gracias, ingeniera. Muy bien. Vamos entonces ya para finalizar a terminar nuestro sondeo. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la vigencia de los EPPs, de los elementos de protección personal? A, no tiene fecha de vencimiento. B, anual. C, cada 5 años. ¿Ustedes qué dicen rápidamente? Contestamos. Les damos 10 segunditos para que contesten. Listo, muy bien. Cerramos la primera pregunta. Y yo les comparto los resultados de esta primera pregunta. Ingeniera, el 78% nos dijo no tiene fecha de vencimiento, 18% anual y 4% cada 5 años. Cuéntanos, Inge, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, muy bien. Mire que subimos del 50% que decía que anual al 78% que dice no tiene fecha de vencimiento. Efectivamente, no tienen fecha de vencimiento los elementos de protección personal. Muy bien por el ejercicio. Entonces, sí, nos funcionó. Para aquellos que tienen un porcentaje de anual y cada 5 años, recuerden que no existe una norma en Colombia que me diga cada cuánto vence un elemento de protección personal. Eso se define de acuerdo al uso, la ficha técnica, las condiciones de uso, abuso, desgaste, exposición, etcétera. Pero no hay una norma que te defina fecha de vencimiento. O sea que la respuesta es la A. Perfecto. Listo. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Quién certifica un EPP? Un elemento de protección personal. A, el trabajador. B, el fabricante. C, el HCE de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver qué contestan nuestros asistentes. ¿Listo? Muy bien. Listo, muy bien. Bueno, Inge, te cuento, el 2% nos dijo el trabajador, el 79% el fabricante y el 18% el HCE. Cuéntanos, Inge, ¿cómo nos fue?
Súper, me encantan estos sondeos. Al principio me parecía como, ay, qué pereza, pero me parece súper chévere porque fíjense cómo dentro del desarrollo de la conferencia nos damos cuenta que sí desarrollamos un criterio. En esta hora desarrollamos el criterio. La respuesta obviamente es el fabricante. Anteriormente decían que el 46% el fabricante y 43% el HC, o sea, era casi como igual. Recuerden que el HCE y el trabajador inspecciona los equipos antes de su uso o inspecciona anualmente. Por ejemplo, lo que dice la resolución de alturas, que anualmente una persona calificada debe inspeccionar los equipos de altura. Entonces, como en ausencia de una norma, yo puedo coger una, yo digo, anualmente yo hago una inspección general de los EPPs, ¿cierto? Y el trabajador antes de su uso, pero quien certifica el elemento de protección personal es en este caso el fabricante. Entonces, muy bien por los que respondieron 79%. Listo, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿La garantía de un EPP es lo mismo que su vigencia? A, sí, B, no. ¿Qué dicen ustedes? Contesten, por favor. Rápidamente, les damos 15 segunditos en esta última para que respondan. Listo, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta. Ingeniera, el 12% nos dijo que sí y el 88% nos dijo que no. Cuéntanos Muy buen punto, quién muy buen punto. acertó. Gracias, Lina. Mira, muy buen punto porque al inicio me decían que sí era lo mismo el 21% y que no era lo mismo el 77%. Ahora subimos ese sí es lo mismo, ese no a 88%. ¿Qué significa? Que el desarrollo de la conferencia nos permite identificar que no es lo mismo una garantía que una vigencia. ¿Qué significa? La vigencia del producto es la fecha de vencimiento y como vimos, los elementos de protección personal no tienen fecha de vencimiento. Existe algo que se llama garantía que da el fabricante por defectos de fabricación del producto, pero no porque el producto tenga una fecha de vencimiento. En las fichas técnicas se establecen las recomendaciones, los tiempos de uso, etcétera, pero realmente no es lo mismo. La garantía es diferente a la vigencia de un EPP y en la vigencia del EPP en Colombia no está reglamentada. Significa que los elementos de protección personal no tienen fecha de vencimiento, pero si el proveedor nos da una garantía, ese es el tiempo de la garantía con la que él me responde a mí por defectos de fabricación, pero la vigencia no está definida. Entonces, muy bien por los que respondieron acertadamente. Pues bueno, Lina, ya tenemos nuestras preguntas, nuestra bibliografía y pues muchas gracias. Espero que les haya gustado la dinámica de más que mostrarles fotos y decirles características técnicas, era que pudiéramos saber dónde buscar, qué buscar, cómo y a dónde y de dónde lo copio y de dónde lo pego, pero de una manera técnica y consciente. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia y a ti, Lina, pues como siempre, gracias por todo. Claro que sí, ingeniera, a ti muchas gracias por acompañarnos en este importante espacio educativo para todos nuestros afiliados, para todos nuestros asistentes y por supuesto esperamos verte en una próxima ocasión. Esta semana nos volvemos a ver, Inge. Sí, creo que el miércoles. Ya te confirmo cuándo nos volvemos a ver. Sí, señora, el miércoles nos volvemos a ver con identificación de peligros en el sector construcción. Capítulo 6 del decreto 10. No se la pueden perder porque esa conferencia es muy chévere, es muy chévere y es a las 8 de la mañana. Sé que es un horario difícil porque están en ingreso de personal, en revisión de documentación, todos los que son de obra, pero sáquenle un tiempito. En serio, es una conferencia muy chévere, muy chévere. Claro que sí, ingeniera, nos vemos entonces el miércoles a las 8 de la mañana. A todos muchas gracias por su participación. Como siempre, invitarlos a que sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Aquí en pantalla ustedes pueden ver la página donde encontrarán el cronograma semanal, las grabaciones y todas las presentaciones técnicas de todas nuestras acciones educativas. A todos gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.